Bien, bueno, ¿qué pasó? Decíamos ayer, partíamos nuestro programa mostrándoles a ustedes esta masiva marcha de jóvenes estudiantes, ellas pertenecientes a liceos, tanto de la comuna de Providencia como de Santiago. El origen está en el Liceo Victorino Lastarria, un liceo históricamente de hombres que se vuelve mixto. ¿Qué es lo que pasa? Un grupo de 7 alumnos intercambiaba fotografías íntimas de jóvenes pertenecientes al Liceo Carmela Carvajal. Esto se filtra, sale a la luz y comienza entonces una manifestación y un movimiento de niñas que dicen basta, se acabó. Esto no solo es inaceptable a esta altura, sino que además es un fenómeno que lamentablemente también se extiende en otros liceos del país. Bueno, ¿qué dijo la alcaldesa de Providencia ayer acá con nosotros? Dijo que estos jóvenes van a ser expulsados del liceo, que no podrán volver a ningún liceo de manera presencial de la comuna de Providencia al menos. Y si quieren terminar el año, van a tener que hacer clases online. Telemática, sí, pues sí. Es parte de la conversación que tuvimos ayer con la alcaldesa, que yo siento que tuvo una agenda muy importante. ¿Sabes que el día del lunes cuando estuvimos con Francesco Caccela, sí, aquí le mandamos un saludo, cariñosa a su casa, cuando estuvimos con él haciendo la trastienda de la conversación de don Francisco con el presidente Gabriel Boric, estaba parte de su ministerio, estaba también la ministra del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y yo le pregunté por la reacción, cómo valoraba ella, cómo evaluaba ella, cómo había observado ella la reacción de la alcaldesa Matei, de otro color político, ya sabemos, respecto a este tema que está comentando Mirna, y ella se cuadró claramente, dijo como es el tipo de reacción que hay que tener, severa, rápida, se suspenden las clases, siento a las personas, siento a las víctimas, siento también a los victimarios y tomo resoluciones, y ella fue muy clara desde el primer día. O sea, esta gente no solo está suspendida, esta gente está fuera, no va a estudiar, evidentemente habrá un debate porque tienen derecho también a poder seguir estudiando, digamos, ¿no? Pero ella dice, no en mi comuna, no en mis colegios, y así nomás es la cosa. Y yo creo que el tipo de reacción severa que hay que tener, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que el tipo de reacción severa que hay que tener, porque esto no es solo como un incidente aislado de bullying, la naturaleza de los mensajes. Yo creo que a muchos de ustedes que nos están viendo pudieron leer algunos de las frases que nosotros no queremos comentar, pero el contenido de esos mensajes de estos jóvenes, de estos niños, porque son niños en realidad, son menores de edad, ameritaba una reacción así de severa, siento yo. Por supuesto, porque la vulnerabilidad ocurre en el aula, ocurre en un contexto en donde se generan tantas cosas de amistad, de aprendizaje, de procesos educativos, y a mí me sorprendió mucho la capacidad también de evidenciar el hecho. O sea, lo denuncian en la calle, salen y lo hacen y establecen el punto en la calle. Entonces aquí tenemos que recoger un guante para unirlo, porque no solamente se trata de algunos elementos, sino que se trata de este cambio cultural que hay que meter rápido. No podemos ningún tipo de abuso, y esto es un abuso brutal. Sí, y bueno, queremos de hecho profundizar en esto, ¿no? ¿Cómo se controla una situación así? Y ya no estamos hablando solo del bullying, estamos hablando de situaciones harto más complejas, que es el abuso y finalmente la integridad de cada una de las estudiantes y de los estudiantes que están en las aulas a esta hora en los colegios de nuestro país. 9 de la mañana con 20 minutos, saludamos a quienes nos acompañan y se suman a esta conversación. Son las diputadas Erika Olivera y Carol Cariola, que están con nosotros. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, diputada. Ángeles, Mirna, Carol. Gracias. Diputada Cariola, quisiera comenzar con usted. No es solo la marcha finalmente es la punta del iceberg, es visibilizar lo que está ocurriendo. ¿Cuáles debiesen ser las primeras acciones entonces que debiese tomar el Ministerio de Educación a su juicio, considerando la gravedad de lo que está pasando en los colegios en Chile? Sí, mira, yo creo que lo primero que quiero decir, Ángeles, sobre este punto es que es evidente que en nuestro país y lamentablemente en otros países del mundo también todavía existe una cultura profunda de la violación, ¿no? Y que tiene que ver con un ordenamiento político que nosotros desde el movimiento feminista le hemos planteado, que es este ordenamiento político patriarcal, donde muchas veces a los niños, incluso a las niñas, nos forman bajo una lógica de cultural y también de desarrollo personal que es muy terrible, ¿no? Y que tienden a naturalizar este tipo de cosas. Hoy día se visibilizan, afortunadamente, pero no es primera vez ni probablemente va a ser la última vez que nos encontremos con una situación como esta. Afortunadamente, en esta oportunidad alguien decidió denunciar esta situación y contar que estaba ocurriendo esto. Y efectivamente decir, acá hay un grupo de niños, de jóvenes
que están dentro de un colegio determinado planificando mecanismos de violación contra niñas. Pero ustedes pueden ver que permanentemente en las redes sociales hay funas de situaciones donde hay mujeres que denuncian haber sido emborrachadas, haber sido drogadas, haber sido abusadas dentro de los colegios, fuera de los colegios, por familiares cercanos, incluso por profesores y profesoras, y eso fue en algún momento una situación tremendamente compleja. Entonces, yo creo que acá efectivamente hay un problema que es mucho más de fondo y que tiene que ver con algo que, bueno, yo no creo que las leyes resuelvan todo, pero es evidente que nuestra legislación tiene vacíos profundos al respecto, tanto en relación a las sanciones del delito de violación, como también a los mecanismos de prevención. Mire, yo soy autora de un proyecto de ley que se llama Sin consentimiento es violación, que en el fondo es básicamente hacernos cargo de una de las consignas quizás más relevantes del movimiento feminista, que es no, ¿no? Que tiene que ver con que la violación es la falta de consentimiento. En Chile, muy poquitas de las violaciones que se denuncian terminan siendo juzgadas por la justicia. La gran mayoría de ellas terminan en impunidad, precisamente porque el consentimiento no es un elemento dentro del tipo penal. Y ese es un punto central. Otro elemento tiene que ver con la prevención. Acá una persona puede hacer apología a la violación y ser parlamentario, y llegar a jurar al hemiciclo, como lo vimos hace algunas semanas atrás con Johannes Kaiser, que ustedes lo vieron. Él hizo apología a la violación. Él dijo: las feas debieran agradecer que las violen. Sí. Entonces, si tú tienes una autoridad que es capaz de decir eso en total impunidad, entonces, ¿qué esperamos de jóvenes de 17 o 18 años que finalmente toman un WhatsApp y se organizan para ir a violar en manada? Entonces, creo que ahí también hay un punto. Yo también presenté un proyecto de ley hace algunos meses atrás que lo que busca es sancionar la apología a la violación. Y creo que en eso este tipo de situaciones caben, por ejemplo, en aquella situación. Sí, es que la planificación concertada. Finalmente, ¿no? Claro. Diputado Oliveira, usted está también, entiendo, ¿no es cierto?, redactando o impulsando más bien una iniciativa legal. Quisiera que nos contara de qué se trata, porque tal como dice la diputada Carol Cariola, esto tiene que ser, tiene que tener una ley, tiene que tener uñas, dientes, ¿no? Tiene que ser efectiva, que se pueda aplicar, que efectivamente, como dice la diputada, también se condenen actos de apología a la violencia sexual y a la violencia de género. ¿Nos puede contar usted cómo está diseñando esa iniciativa? Sí, la verdad es que bueno, yo coincido bastante con lo que expone Carol, la diputada Cariola. Y mira, Mirna, yo ya no estoy trabajando en un proyecto de ley, sino que en el año 2020 presentamos un proyecto de resolución dirigida al expresidente de la República y, por supuesto, a quien era en ese entonces ministra o ministro de Educación, en donde lo que solicitábamos era hacer un cambio en la malla curricular, porque creemos que es súper necesario, no solamente que aquí haya un cambio estructural, como bien dijo Carol, y estoy totalmente de acuerdo con eso, y también un cambio cultural, y que esto tiene que partir, creo yo, principalmente desde las familias, pero también desde las aulas. Lo que hemos visto hoy día, en donde vemos a muchas niñas, muchas jóvenes que se están alzando la voz, que están a través de esta marcha dando a conocer situaciones que ellas en algún momento denunciaron y que se quedaron bajo la alfombra. Creo que también como sociedad y como políticos en este caso y como autoridades nos tiene que hacer el llamado a no solamente hablar estos temas y decir sí, lo entendemos y estamos comprometidos, sino que también demostrar con hechos y con actos de que realmente queremos profundizar en esos cambios. Yo he visto durante toda esta semana lamentables hechos como niñas, jóvenes de distintos establecimientos han salido a denunciar y lamentablemente estas cosas quedan bajo la alfombra. Y aquí, claro, en esta semana hemos conocido casos de colegios, de liceos públicos, pero también esto sucede a todo nivel, o sea, también en los colegios privados, en los colegios particulares subvencionados, a nivel de universidades. Entonces creo que sí tenemos que entrar a profundizar más en la legislación, que es lo que nos corresponde a nosotros. Yo creo que desde el Congreso las mujeres, y eso yo lo valoro muchísimo, porque creo que el hecho de que hoy día haya muchas más parlamentarias dentro del Congreso también
ha significado que estos temas se pongan en la palestra, que exista una comisión de mujeres, tanto en la Cámara de Diputadas como en el Senado, ha ayudado muchísimo para que las mujeres seamos quienes levantan estos temas, y en eso yo destaco a muchas parlamentarias que se han comprometido con estos temas, y gracias a eso han salido proyectos, otros que lamentablemente todavía duermen en el Senado, pero que estoy segura que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando todas unidas, porque eso es lo que hemos hecho en la Comisión de Mujeres, trabajar todas unidas para finalmente, ojalá en algún momento, porque yo creo que es bien complejo, pero ojalá en algún momento erradicar todo tipo de violencia, no solamente lo que hemos visto con las niñas que salen a denunciar o las jóvenes que salen a denunciar, sino que a todo nivel, o sea, ver cómo a veces atacan a las disidencias sexuales. Sí. A mí como mamá, por ejemplo, me afecta. Yo tengo una hija que pertenece a las disidencias sexuales y para mí todos los días lo que le pido es que tenga mucho cuidado. O sea, yo tengo que decirle a mi hija que ella tenga cuidado cuando ella debiese sentirse libre y poder actuar con libertad como toda persona tiene que hacerlo en esta sociedad. Claramente, diputadas, bueno, efectivamente, como ustedes tal cual han señalado. Ahora, lo que sí llama la atención es que tienen que salir las jóvenes a manifestarse a la calle, ¿no? Tienen que salir los pingüinos para manifestar también en su momento lo que fue, ¿no es cierto?, esta revolución pingüina, para decir, oye, la educación que estamos recibiendo no es de calidad. Tuvimos que tener un estallido social para abrir los ojos y decir, Dios mío, parece que no éramos tal oasis como parecía que éramos, ¿no? Había problemas que se habían guardado debajo de la alfombra y este es uno de ellos. Entonces acá evitar, para no tener que llegar a un punto, ¿no es cierto?, donde esto se desborde y donde efectivamente no podamos resolver los conflictos, es que necesitamos que justamente ustedes, las parlamentarias y el país y el Ministerio de Educación en este caso, tomen medidas a tiempo. ¿Qué creen ustedes que debiera hacer en ese sentido la autoridad hoy día? Hablamos del Ministerio de Educación, las jóvenes marcharon hasta el Ministerio de Educación. ¿Qué medidas concretas, diputada Carol Cariola? Sí, bueno, Mirna, yo creo que, yo no sé si ustedes se acuerdan, el año 2019 se levantó lo que conocimos el Mayo Feminista, ¿no? Ese Mayo Feminista precisamente partió por una situación similar, pero en las universidades, donde no habían protocolos de funcionamiento para poder resolver los casos de abuso sexual, donde muchas veces habían denuncias y los profesores solamente eran cambiados de aula, eran cambiados de carrera o eran trasladados dentro de la misma institución y no eran finalmente sancionados. Yo creo que ahí hay medidas que son concretas y que dependen exclusivamente del Ministerio de Educación, que en el fondo es establecer protocolos con sanciones inmediatas respecto de este tipo de situaciones, con procesos de investigación serias. Eso significa destinar recursos, eso significa destinar también recursos de prevención en la escuela. Pero perdón, decir que hay una situación perdón, diputada Cariola, cuando usted habla de sanción inmediata y de investigación seria y profunda, que implica recursos, sin duda, pero ¿quién debiese hacer esa investigación? ¿Es la Fiscalía? Porque resulta que la Fiscalía hoy día no da abasto para absolutamente nada, ni siquiera para los delitos comunes, por una cuestión de sobreexigencia. Ellos mismos dicen que tienen 4.000 carpetas cada uno de los fiscales. Entonces, ¿qué tan ágil puede ser una investigación en esta materia, en donde es otro tipo de investigación? Entonces, ¿se debiese crear un organismo especializado para ello? Sí, yo creo que mira, siempre se pueden complementar las cosas, Ángeles. Lo que no se puede perder de vista es que cuando hay un delito, tú sabes que un abuso contra una menor de edad siempre es un delito y eso tiene que ser denunciado por obligación ante la Fiscalía, independiente de que la Fiscalía, comparto contigo que hay que fortalecerla y hay que darle más herramientas, pero los delitos hay que denunciarlos siempre. No podemos inhibirnos de denunciar un delito porque la Fiscalía pudiera no tener las herramientas. Lo que está en riesgo aquí son niñas, son menores de edad, son mujeres de 14, 15, 16, 17, 18 años. Yo tengo una hermana que estudia en uno de los colegios afectados, que es menor de edad y que claramente tenía mucha conmoción. Esto conmociona a las familias también. Es preocupante, ¿no? Es preocupante que tu hermana, que tu hija, que tu sobrina, quien sea, tu familiar, y estoy pensando en las familias que son parte de estos colegios, que de alguna manera saben que las niñas están expuestas, que se van a la casa, que van a tomar el metro y que se puedan encontrar con una manada de jóvenes enloquecidos y que puedan afectar esa situación. Entonces, solo para terminar la idea, mira, quiero decir que hubo un proyecto de ley que se votó en el Congreso Nacional, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Y yo quiero decir que lamentablemente, con algunas excepciones, y creo que Erika en esto siempre es una excepción, yo tengo que decirlo, de la norma respecto del comportamiento de los colegas de su sector político,
que es, lamentablemente rechazaron esta ley. Y eso significó que se cayera. Y la ley de educación sexual integral en Chile no existe porque la rechazaron en el Congreso los diputados de derecha. Entonces, a mí también me parece que en esto hay que tener un solo estándar para dar la discusión. Porque efectivamente tener una ley integral de educación es parte también de los elementos que nos faltan en las escuelas, para los estudiantes, las estudiantes y también para la comunidad escolar. Porque lamentablemente esta no es una situación que se da solo entre estudiantes. También esta situación, y las mismas alumnas así lo han dicho, se da con profesores muchas veces, y eso es muy lamentable. Entonces, yo creo que acá hay varias medidas que tomar, no es solo una, son muchas medidas de prevención, pero también de acciones efectivas para la protección. ¿Diputada? Y acá tienen que activarse protocolos, equipos de investigación internos, desde el Ministerio de Educación, desde las escuelas, y también, por supuesto, que el Ministerio Público tiene que desarrollar, si es necesario, incluso un área especial de trabajo que permita resolver los delitos sexuales, porque lo que no puede quedar es que un violador ande caminando libre por la calle y que queden en impunidad como quedan hoy día. Diputado Olivera, en realidad una pregunta para las dos, si que la quieren recoger, ¿no? Pero es bien desalentador ver que esto sigue pasando, ¿no? A pesar de precisamente ese mayo feminista del 2019, del nivel de conciencia que existe, de la conversación que se tiene sobre estos temas, ¿no? Y yo espero que también de manera transversal. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué esto se ha visto tan nítidamente, por ejemplo, esta última semana en el retorno a la clase presencial? ¿Será que a veces pasa que más allá de lo que se discute en el Congreso, más allá de las leyes, las sanciones, todas muy valiosas, ¿será que nos está faltando tener esta conversación a otro nivel? ¿Será que a lo mejor la gente percibe que esta es una conversación como de élite, que no nos involucra transversalmente? Digo, porque chicos que pueden creer que hoy, 2022, armar un chat chistoso, divertido, con ese nivel de amenaza, que insisto, la frase, lo que se lee ahí, es bien brutal, es como desalentador a nivel país. No sé si me explico bien, en el sentido cultural, decir ¿cómo es posible que todavía no hayamos logrado penetrar transversalmente en esta discusión, en este nivel de conciencia? Y me pregunto, o les pregunto más bien, si será acaso una razón esto de que a lo mejor lo discutimos en otro nivel y no lo estamos discutiendo o conversando más bien, ¿no? Transversalmente, en todas las casas, en todos los colegios, en toda instancia. Perdón, Erika, solo Mira, quiero... Mauricio, a mí- sí, puedo no tiene nada de chistoso. Que no tiene nada de chistoso. No, lo dije en el No. sentido figurado, evidentemente, ¿no? Porque me imagino que para ellos debe ser, comillas, algo, no tengo idea, escojamos el concepto junto, digamos, ¿no? Pero no le toman la gravedad, la evidente gravedad que tiene. A eso me refiero al ocupar ese concepto. No sé quién quiere responder. ¿La diputada Olivera? Mauricio, yo creo que esto tiene que ver con un tema de, como lo dije en un principio, de qué es lo que estamos enseñando nosotros como padres, como madres, dentro de nuestros hogares. A las niñas siempre se les enseña que tienen que tener cuidado, y yo no sé qué se les enseña a los niños. Muchas veces somos nosotros, los propios padres, los que tenemos gran responsabilidad de los actos que tienen nuestros hijos. Tal cual. En segundo lugar, yo creo que está el colegio, está el establecimiento, está todo lo que podemos generar a través de la legislación también, pero en primera instancia responsabilidad nuestra de cómo estamos criando a nuestros hijos. Y ahí yo creo que también las autoridades tienen mucho por hacer aquí, no solamente el Ministerio de Educación, hay que involucrar también al Ministerio de Salud, porque hoy día tenemos graves problemas con la salud mental. Los niños han estado 2 años encerrados en sus casas, conectados, en tiempos de ocio, en donde antiguamente quizás muchos de ellos tenían actividades durante el día y durante la pandemia no la tuvieron. El Ministerio de Deporte, yo aquí hago el llamado, he tenido gratas conversaciones con la ministra del Deporte y creo que es importante que también se trabaje de manera mancomunada entre todos los ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, porque creo que esto es una crisis que hoy día estamos viendo quizás en una marcha en donde las estudiantes ayer salieron a pronunciarse, pero esto también nos puede explotar en la cara si no seguimos trabajando y de verdad no le ponemos atención a los niños, porque hoy día quienes se están pronunciando son los adolescentes y los más jóvenes, pero también tenemos que pensar en las nuevas generaciones, en los niños que están en cuarto, quinto básico, e incluso en los cursos más pequeños. Entonces también creo que todo lo que se ha dicho acá también tiene que ir de la mano, y ahí me voy a tomar un poquito de lo que dijo Carol,
cuando lamentablemente vemos en el Congreso que se rechazan leyes que son muy importantes dentro de la educación. También tenemos que hablar dentro de todos estos proyectos de la educación no sexista, porque eso también yo creo que trae este tipo de consecuencias. O sea, que a las niñas se les diga que solamente pueden saltar la cuerda y a los hombres se les pase una pelota de fútbol, por ejemplo, que puede ser un ejemplo tan básico, pero es así, pero es gráfico, y desde ahí claro. estamos entregando ya señales erradas. Entonces yo creo que los cambios estructurales, y vuelvo a insistir en eso, los cambios estructurales que se tienen que hacer a nivel educacional a través de las mallas, ese es un gran desafío que creo yo que tiene el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, y todas las autoridades que se tengan que involucrar. Y también el Ministerio de Educación, creo yo que en esta pasada, cuando nos toque votar la ley de presupuesto, quizás se puede comprometer a dotar a más profesionales, porque también dentro de los establecimientos, sobre todo los más vulnerables, ¿qué es lo que vemos? Poca capacidad, o sea, no hay profesionales suficientes para tomar estos temas, más psicólogos, más profesionales que tengan capacidad y experiencia con estos temas. Yo creo que hay grandes desafíos y tenemos que estar todos unidos para que no nos explote esto en la cara a futuro. Es que yo me quiero quedar con esas palabras porque los especialistas son supermente relevantes e importantes en esta situación. No nos olvidemos los asistentes sociales o trabajadores sociales, porque resulta que, claro, el alumno no es solo el alumno, no es solo el niño, niña, joven, adolescente, es toda la familia la que está detrás y este trabajo tiene que ser más integral. Yo solo quería poner como punto también a ambas, y a usted en su casa y a mis compañeros acá, cuando hablábamos de bullying, años atrás siempre se justificaba y siempre se defendía entre comillas y como que lo minimizábamos, hasta que se suicidó una joven adolescente producto de este bullying intenso del que había sido víctima, y como ella tantos otros más, ¿no? Y ahí aparecieron las fundaciones y todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que esperar en este caso, cuando el bullying todavía no termina y sumamos estas otras características? Ahí yo creo que el trabajo tiene que ser mucho más intenso.